Hola, soy Adela. Bienvenidos al canal de Amigos de la Hispanidad, espero que el vídeo que vais a ver a continuación sea de vuestro agrado. Gracias por ayudarnos a difundir nuestra historia. Bueno, Gabriel ha venido de Venezuela hace unos años, aquí a España, ¿verdad? Hay que recordar ahora, yo creo que él nos va a hablar un poco de él. Vas a tener tus 10 minutos de gloria y si hace falta un poco más, te damos un poco más. Es que estoy controlando el tiempo perfectamente. Hay que recordar esos 8 millones de compañeros, de hermanos venezolanos que están en el exilio. Eso es un problema muy grave, algo tremendo. En Europa tenemos un exceso de centralización de Europa. Pensamos que todo gira alrededor nuestro. Me refiero sobre todo a Alemania, Inglaterra, Francia, holandeses, vamos, nuestros amigos de toda la vida. Los españoles no, gracias a Dios, siempre hemos puesto un pie en América. Cuando aquí, hace unos años, había falta de libertades, había una dictadura. Ahora hay también falta de libertades, pero bueno, son de otro tipo. Pero pues todo el mundo sabe que muchísimos españoles nacidos en España emigraron a América, que eran sus países hermanos, por decir así. Nos acogieron México, Argentina, Venezuela, Colombia, Paraguay. Es decir, que les debemos mucho. Igual que ellos nos deben a nosotros, nosotros también les debemos mucho a todos estos países americanos. Entonces, para mí me parece una cosa gravísima que no se haga eco constantemente todos los días el drama que está sufriendo Venezuela, porque más allá de la política, más allá de los dirigentes, 8 millones de personas, pero sí, nos han bombardeado hace unos años cuando había esos refugiados sirios, o ahora con los ucranianos, pero vamos a ver, voy a decir una cosa que es políticamente no correcta, pero ¿qué me importan a mí los ucranianos? No les deseo ningún mal, ni los sirios, pero a mí me importa gente como Venezuela, o gente como México, o gente como Argentina. Que hablamos y sentimos igual. Y cuando nos demos cuenta de eso, de que primero tenemos que arreglar nuestra casa, y cuando digo casa me refiero a toda la comunidad, a la cultura española, hispánica, vamos a empezar bien. Yo en mi casa, si no me ingreso dinero y no tengo dinero para dar de comer a mis hijos, ¿qué voy a dar limosna a un pobre? Con mucho podré decirle, bueno, pasa y repartimos el cacho de pan que tengo. Y eso es lo que yo creo que le debemos a América en estos momentos. España no le debe ningún oro a ningún país americano, que se entere Obrador, Sheinbaum o quien sea. No os debemos nada a los americanos, a los países americanos. Lo que les debemos es un poco más de cortesía, un poco más de entablar, de volver a recuperar esas raíces, de atenderles, de pelear por sus problemas que son los nuestros. Eso es lo que les debemos y lo que yo echo de menos. Amigo Gabriel, muchas gracias por venir. Y yo a ti no te voy a preguntar nada, simplemente quiero que tú durante 10 minutos o 12 nos cuentes lo que quieras. Es de la asociación CISCUBE de Venezuela, un honor para el protocolo de Santa Pola que haya una asociación como CISCUBE que esté representada desde el primer momento también en el protocolo. Pues nada, cuéntanos lo que quieras. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Gabriel Morales Ordosgoiti. Ya tengo 8 años viviendo en España. CISCUBE nació hace 32 años. Es una asociación de estudios del Centro de Estudios Socioculturales de Venezuela, que tuvo como propósito desde el inicio hacer una investigación de los procesos sociohistóricos, religiosos, culturales, étnicos de Venezuela. A partir de las investigaciones fue desarrollando otras líneas de investigación que se transformaron en líneas de investigación universitaria a partir del ser ontológico hispanoamericano. ¿Quiénes éramos? ¿De dónde venimos? Nos cuestionamos el nombre de América Latina porque éramos latinos. Y si éramos latinos, ¿por qué los canadienses no eran parte de América Latina? Porque si a partir de lo que hicieron los franceses, de llamar a América Latina
a Hispanoamérica, porque entonces los canadienses tampoco no eran latinos y eran parte de América Latina. Y así sucesivas investigaciones, el habitar en América Latina, las manifestaciones culturales de cada una de las etnias que conformaron el mestizaje en América Latina, pero con trabajo de campo real, es decir, yendo a las comunidades. Y uno de sus mayores logros de SISCUBE es haber desarrollado el sistema de fiestas de Venezuela, el sistema de fiestas, y conocer el etos americano a partir de sus fiestas y sus realidades culturales y religiosas, que llevó a, imagínense, como si se hiciera en España, en cada una de las festividades locales de cada pueblo y qué manifestación se tienen. Pero también nosotros nos tocó hacer a las indígenas y las negras de los centros donde estuvieron los esclavos. Entonces, ese desarrollo en 32 años se llevó a las investigaciones en la Universidad Central de Venezuela, particularmente en la Escuela de Filosofía, donde en una escuela de filosofía de corte europeo, fundada por españoles, sí, por españoles, desarrollamos la cátedra de pensamiento latinoamericano, luego con el cambio hispanoamericano. Y entonces, si nosotros desarrollamos esas cátedras para, en una escuela de filosofía europea, hablar sobre un tema tabú, que nosotros nos separamos de España e hicimos una guerra civil, cuando siempre se habló de la independencia. Entonces, nuestro mito fundacional, el que encarnó el venezolano, fue el de el odio a España, el mito bolivariano, y teníamos nada más y nada menos que a Simón Bolívar, caraqueño, como nuestro máximo héroe cultural. Y lo llamamos después el padre de la patria. Entonces, tener ese tipo de debates y ese tipo de investigaciones, desarrollarlas en un país donde el bolivarianismo se hizo un culto religioso, eso significó un fuerte debate. Y no hemos parado desde entonces, porque luego decíamos, ¿y cuál es nuestro destino? La unidad latinoamericana. Y las investigaciones se fueron desarrollando hasta entender que España estuvo unida, y los países que conformamos los países hispanoamericanos estábamos unidos, y quienes los separamos fuimos nosotros. Y así, en esta progresiva investigación durante 32 años, y la que implicaba la polémica política, llegó también la discusión cuando en el año de 1999 se planteó refundar la República. Y abrimos un debate sobre cuál república, sobre cuál ser histórico, si tampoco sabemos quiénes somos. ¿Cuál ser histórico va a fundar esa nueva república, la que querían llamar bolivariana? Y desde entonces han pasado esos 25 años, ¿sí?, trabajando, y lo vivimos luego en carne propia de lo que discutíamos, porque nos vino la migración. En el año de 2009 hicimos la investigación sobre el retorno español. Es decir, a partir de la ley de memoria histórica, de la ley de Zapatero, la que llamaban la ley de nietos, se nos pidió una investigación sobre si los españoles nietos de aquellos que huyeron, se fueron de España por motivos de la guerra civil y también pues de otras guerras posteriores a la guerra europea, iban a volver al darle la nacionalidad. Y desarrollamos una investigación, pero en el campo, buscando a los nietos de los españoles que habían perdido su nacionalidad. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? Resulta que nosotros somos hijos de esos abuelos. ¿Sí? Entonces encontramos quiénes eran los ancestros nuestros, pero muchos españoles que no conocían nada de su origen, olvidaron sus nacionalidades, habían perdido la nacionalidad, y se comenzó a encontrarlo para ver si necesitaban y deseaban ser españoles de nuevo. Bueno, esa investigación fue de varios años,
fue muy larga, se realizó en toda América Latina, nosotros hicimos el capítulo Venezuela y nos sirvió también para entender la etapa del retorno y la etapa del, que le llamamos el retorno, no la inmigración de venezolanos, sino la etapa del retorno, porque los primeros que vinieron fueron los nietos. En el caso de, le voy a contar una historia muy personal. En mi casa hay una lata de café, una lata de galletas, oscura, vieja, ¿sí? Esa lata llegó a Venezuela en 1954, de una emigración de Baleares, de Mallorca. Esa era la bisabuela, el bisabuelo. Todos sus hijos viajaron a Venezuela. Esa lata regresó con nosotros. ¿Sí? En 2016, la lata, todavía con café, llegó. Nunca dejó de usarse en la familia. Por el lado de mi padre, canario, por el lado de mi madre, vasco, ¿sí? Entonces, lo que vinimos a hacer fue un retorno y llegaron los primeros 100,000. Llegaron los primeros 100,000, que eran los nietos y bisnietos de esas generaciones anteriores. Quedamos por fuera los que, habiendo sido descendientes de españoles, no pudimos demostrar la nacionalidad porque nos faltaba la partida de nacimiento que se perdió, ¿sí? Claro, yo no podía apelar en Barajas, que yo vivo a la Pepa y yo me rijo por la Constitución de 1812 y tuve que apelar donde todos éramos hispanoamericanos, o españoles, perdón, y tuvimos que hacer el proceso de nacionalización de nuevo. Entonces, este proceso de investigación fue muy interesante porque nos ha llevado también al proceso de la hispanidad donde estamos ahora, donde no vemos otra alternativa que desarrollar la unión de la civilización hispánica. Por eso hicimos un coloquio este año en abril, a propósito de una pregunta. El Imperio Español construyó una civilización hispánica. Entonces, porque nosotros creemos que partimos de que somos la misma civilización y somos partes integrantes de una civilización que ha estado dividida durante 200 años. Y no hay motivación política más importante que unir esa civilización. Por eso estamos aquí y nos incorporamos al protocolo de Santa Paula. Muchas gracias, Gabriel. Además, nos ha encantado la anécdota esa que nos ha contado. He visto, bueno, ellos no se han dado cuenta a lo mejor, pero te estabas emocionando con la lata de café, ¿eh? Ha sido un momento muy tierno y algo que solo podemos conseguir los hispanos, que con unas simples palabras transmitimos un sentimiento y nosotros mismos pues nos hacemos sensibles. Yo te quería hacer una última pregunta antes de dar paso a los siguientes, porque me interesa tu opinión y quiero que seas sincero de verdad, porque yo creo que ya no estamos en la época de contarnos mentiras. Y tenemos que ser sinceros para, si algo de lo que dices es cierto, denunciarlo y ser conscientes. ¿Te ha tratado bien España cuando has venido? Y quiero que seas sincero de verdad, ¿eh? Bueno, voy a ser muy sincero. Yo siempre he vivido en España. Porque mis costumbres, mi padre, mi madre. Y les puedo decir una anécdota. Cuando llegué a esta España, sí, me monté en los autobuses y escuché a mi padre decir, es que me voy a apear. Y esa palabra desapareció de Venezuela hace décadas. Dice, pero esa era la de mi padre. Y así sucesivamente era ver jugando petanca, ¿qué se dice? Sí, petanca a mis tíos y mis abuelos. Nuestras costumbres españolas, que son las costumbres de Venezuela. No hay otra cultura predominante en Venezuela. Es decir, venir a España era venir a la madre patria. Y además era lo normal, porque siempre fue así. Para poder refugiarnos en cada una de las dictaduras, la venida a la madre patria es la casa donde nos protege la madre.
Y por eso vinimos, ¿sí? Vinimos aquí no solo a liberarnos un poco de lo que nos podía ocurrir, en Venezuela, sino también para poder desarrollar las actividades dentro de nuestra cultura, que era distinto a irse a Estados Unidos, irse a otro lugar, ¿sí? Otro lugar que no fuese de habla hispana. Pero la España es la protección de un país, el más avanzado, por supuesto, de todos de las Españas que hay en América, y eso nos permitía tener una proyección muchísimo mejor y también una seguridad mayor. Hemos llegado entonces después para el otro proceso de investigación, para que lo sepan, que nosotros sí, hay 500.000 venezolanos, ¿sí? 500.000. Ahí no podemos incluir los que vinieron ya como españoles. No. Esos aparecen en los pasaportes con nacimiento en otra ciudad, ¿sí? Sí, como si nacer en Galicia, bueno, nació en Caracas, o nació en Valencia, Venezuela, o nació en Mérida, Venezuela, o nació en Trujillo, Venezuela, ¿sí? O nació en cualquier otro lugar con nombre español. Pero estos son 500.000, pero se calcula que hay unos 300.000 que todavía están en proceso de que no les han dado la cita de la cita del asilo. ¿Sí? Entonces la población venezolana es muchísimo mayor, porque además la organización de los venezolanos en España es por municipio. Eso demuestra el tamaño. Se hace por pueblos, por municipio, y a veces hay 2 y 3 grupos en un mismo municipio porque se llenan los grupos del WhatsApp. Entonces, eso ustedes verán la importancia que tiene para Venezuela esa migración en España. Te voy a dar, ¿me dejas que te dé un abrazo en nombre de todos los que estamos aquí? Bienvenido a casa. Gracias.